Bienvenidos una vez más a otro episodio de Norway Podcast. En este episodio vamos a adentrarnos en uno de los programas más polémicos y enigmáticos de la historia moderna, MK Ultra. Experimentos secretos, control mental y documentos desclasificados que revelan hasta dónde llegan o pueden llegar el poder cuando operan en la sombra. Quédate con nosotros para conocer la historia, los hechos confirmados y las teorías que aún rodean este proyecto. El día de hoy nos acompaña invitada especial, amiga de uno de los miembros, la señorita Sol, si gusta presentarte. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. A su vez, también me gustaría pedir medio segundo de silencio por el lamentable deceso de la señorita Rebeca, que luego de sucesos del último episodio, eh, abandonó este mundo por intentar darle de comer a una vaca y es una pena. Así que, medio segundo. Ya, por favor, Luña, comienza con el capítulo del día de hoy. Gracias. Es mentira, la Rebe representa. Que estoy aquí, También que estoy recordarles aquí. que la voz que están escuchando no es Rebeca, es su espíritu, que son ecos de su existencia. Como Mentira, estamos soy en una Uncanny Valley. como estamos en un podcast de misterio, resulta que también hay fantasmas y cosas así, no puede ser. Y tenemos que tener Exactamente. invitados fantasmas. Ay, qué bol. Tenemos invitado nuevo y tenemos un poltergeist haciendo psicofonías. Interesante. Interesante. Bueno, A ver qué nos depara el día de hoy, señor Luña. el tema del día de hoy para mí es un tema bastante interesante, pero sobre todo bastante polémico. Yo diría que hablar del MK Ultra es hablar de un árbol que tiene unas raíces que se extienden, irónicamente, como dirían las teorías conspirativas de las personas que normalmente siguen y creen en estas teorías, que estas raíces se extienden en todo el mundo. MK Ultra es un título bastante interesante. Yo recuerdo que la primera vez que escuché sobre el MK Ultra, yo creía que era una serie de animatrónicos o una serie donde habían robots gigantes, porque me suena a tecnología, me suena a algo novedoso, suena a algo ultra, como diría el nombre. Sin embargo, cuando referimos al término MK Ultra, creo que hablamos de uno de los episodios de la historia moderna que no solamente es controversial y polémico, sino que también visto desde una perspectiva desde la ética, la moral y la sensibilidad humana, es bastante aterrador. Y nos hace pensar incluso en si somos realmente dueños de lo que pensamos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo les voy a preguntar? Porque a mí me encanta iniciar con ustedes con una primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿nos hemos preguntado alguna vez qué es lo que nos hace ser quienes somos? ¿Son nuestros recuerdos, nuestra voluntad, nuestra forma de pensar, nuestra identidad o nuestra psique? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que piensan que nos identifica, que nos hace seres humanos autónomos? Nuestro DNI. Nuestro DNI. Conciencia. Eso te hace ciudadano de un país. Irónicamente puedes ser ciudadano de un país dictatorial, no eres autónomo. Literal. Literal. No vamos. Sol Por dijo experiencia propia. nuestra conciencia me gusta, ok, es un buen término, ¿cierto, Sol? ¿Dijiste eso? Sí. Nuestra conciencia, ok, ¿qué opinas Yo, tú, y Ley? hablando Ah, seriamente, bueno, Tao. ya si no quiere que participe, dímelo. Ah, no, Total. estamos en riña No, a temporal, ver, no mentira. yo creo que parte de lo que somos, o gran parte de lo que vamos a hacer, es los sucesos que nos ha tocado vivir a lo largo de nuestra vida y cómo reaccionamos ante ellos, ¿no? Es decir, el aprendizaje que ha formado tu conducta. Exacto. Ujú. Ok, ¿qué piensas tú, Ley? Tú sabes que yo soy una persona muy espiritual, ¿ok? Ujú. So, para mí, es más bien, yo diría,
nuestra alma, que es nuestra esencia, ¿no? Bueno, de las opciones que diste, pudiéramos decir que nuestra identidad, ¿no? Lo que nos hace uno, sería, Ok. en mi opinión. ¿Y tú, Rebe? Voy a Yo, sacar la ouija así habla eh, Rebe. yo soy un poco lo contrario a Ley. Yo soy muy de ciencias, por así decirlo. Entonces yo lo diría, en el término científico hablando, cosas que nos hacen únicos. Yo creo un poco nuestra genética y en cómo somos. Ok. Yo no creo que haya alguien igual que nosotros. Pero sí que es verdad que comparto la idea de que nuestra personalidad es bastante única. Ok, nuevamente la personalidad, la conducta y obviamente la genética. Realmente lo que nos hace ser quienes somos es un compendio de todo lo que hemos conversado. Realmente mencionarlo así por diferentes opciones es tanto una forma trampa para ver qué opinan ustedes, como para también exponerles de que lo que hace una persona autónoma o lo que la hace ser quien es un compendio de su conducta, sus aprendizajes, sus memorias, sus recuerdos, sus emociones e incluso pudiésemos decir también su alma, pero a fin de cuentas el alma tiene que manifestarse a nivel físico y eso lo hace a través de la conducta y a través de lo que como nosotros nos desenvolvemos con el mundo. Entonces es un compendio como tal. Pero ya que nosotros hemos definido aquí juntos qué es lo que nos hace ser quienes somos, la siguiente pregunta es un poco más turbia y es, ¿acaso nos hemos detenido a analizar lo frágil que es la arquitectura de nuestra mente? ¿Somos conscientes de que no somos algo que no puede ser demolido y reconstruido a voluntad de otros? ¿En algún momento se han preguntado eso? Wow. Mm. Es En el, que si me pongo a pensar mucho en eso, me vuelvo loca. ok, es una respuesta bastante válida. A ver, A ¿qué mí siempre me piensas tú, llamó la Rebe? atención. A ver, Ya está Tao, bien. dime. No, no, Rebeca, la ouija. Tao, No, hoy no puedes ahora, participar. Yo estoy expulsado del propio programa, no se preocupen. ahora hablas tú. La Este es presentadora el, pide permiso. este es el inicio de la rebelión. Yo sí lo he No, pensado. Ok, Sol, dime. yo, Lo primero tiene que hablar Tao y después doy mi opinión. Dale, Tao. por favor, Sol, te cedo la palabra. Bueno, sí lo he pensado. Yo siento que realmente las personas no son conscientes de cuánto una frase, una doctrina puede incluso hacer que pienses de una manera y pasar por sucesos traumáticos, hacerte moldeable a otras cosas. Ujú, me gusta. Ahora sí, Tao, dime tú. Rebeca, por favor, dime qué opinas. Y es que esas cosas, mira, yo en filosofía y en psicología aprobaba, pero porque no sé ni cómo. Yo es que esas cosas las llevo muy mal, ¿eh? Yo de mentes no soy, ¿eh? Ok, O sea, no entiendo ok. qué decirte. ¿Y tú, Tao? Por favor, gato, ¿qué opinas? Perfecto, ahora sí puedo hablar, gracias. Decía que como tal no lo he pensado, pero siempre me llamó la atención la reacción que tienen las personas ante diferentes sucesos y sobre todo en personas mayores. Cómo se van quebrantando o perdiendo parte de sus emociones, reacciones y demás conforme a la edad y más cuando tienen alguna enfermedad en específico. Ay, sí, bueno, ahí te puedo dar la razón porque sí, yo sé cómo son las cosas ahí. Ok, claro, estábamos ¿Te gustan hablando mayores? Ok. principalmente de No. patologías, ay, se olvida el nombre, que tienden a de ir degradando poco a poco el nivel de la conciencia o de la percepción de la realidad. Más o menos me quieres Ujú. decir eso, ¿cierto? Sí, Claro. las enfermedades mentales, sí, Neurodegenerativas, perdón, lo tú siento. puedes. Ok,
Ok, es válido, es bastante válido. Es un camino distinto a lo que probablemente vayamos a tocar hoy, pero distinto en un aspecto de que aquí ya estaríamos hablando de el crecimiento de algo orgánico, algo que quizás vendría por parte del individuo, pero aquí el ser demolido y reconstruido a voluntad de otros está más basado en la influencia de cómo nuestra conciencia se puede reventar, se pueda cortar por el hecho de que alguien más influye entre nosotros. Y ahí es donde vamos a hablar sobre uno de los temas que quizás más popularidad tengan últimamente. A mediados del siglo XX, en medio de la paranoia de la Guerra Fría, incluso después de lo que fue el nacimiento de la Guerra de las Coreas, el gobierno de los Estados Unidos no solo buscó conquistar el espacio o el átomo, que fueron uno de los principales descubrimientos científicos de la época y que fueron impulsados irónicamente en tiempos de guerra. Buscó conquistar el último bastión de la libertad individual, la psique humana. Bajo su nombre clave MK Ultra, la CIA orquestó una sinfonía de horror en laboratorios, prisiones y hospitales, utilizando drogas, electroshock, terapias conductivos conductuales e incluso todo lo que se puedan imaginar que pueda influenciar al individuo. Todo para encontrar algo principal, la gran llave que ellos buscaban, el control mental. En esta ocasión, en Nullway Podcast nos adentramos en una historia real y divulgada principalmente por archivos desclasificados de la época, de una de las operaciones más oscuras de los tiempos modernos. Vamos a recorrer desde el nacimiento de lo que fue el proyecto MK Ultra, la crueldad de los experimentos y vamos a ver incluso el cómo ellos buscaban crear la tabula rusa, la persona moldeable, la persona plana, el lienzo en blanco que ellos pudiesen moldear a su gusto. Así que bienvenidos a este capítulo, es Proyecto MK Ultra, la fractura de la psique. El Proyecto MK Ultra, o también referido en ocasiones como un programa de control mental de la CIA, es el nombre clave de un programa secreto e ilegal, importante mencionar, diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de la CIA, es decir, la CIA de los Estados Unidos de América. Este proyecto tuvo como base la experimentación con seres humanos, sin su debido consentimiento o protocolos legales. Estos ensayos en personas eran justificadas por el proyecto, es decir, por la CIA, por la búsqueda de identificar y desarrollar nuevas drogas o procedimientos capaces de ser utilizados en lo que serían interrogatorios y torturas con respecto a lo que se estaba viviendo en esa época. El objetivo principal de este proyecto era debilitar al individuo y forzar a la persona a confesar a partir de técnicas de control mental. Con este pequeño abrebocas, yo quiero que ustedes me digan qué es lo que piensan que vamos a hablar con respecto al proyecto MK Ultra. ¿Qué es lo primero que se imaginan cuando les menciono el proyecto MK Ultra? A ver, Tao. Tao. A ver, como tal no me imagino algo, solamente me llama la atención el cómo consiguieron individuos para estos experimentos. El cómo conseguir a los individuos para los experimentos. Ok, eso es algo que vamos a tratar un poco más adelante. Porque ya que dijiste que es ilegal, quiero aclarar que tampoco fue muy legal la forma de conseguir a estas personas participantes. Efectivamente. Me dijeron, bienvenidos a Gran Derechos de Autor. Y ya está. ¿Qué piensas tú, Sol? La verdad, siempre que se escucha el término MK Ultra, siempre se habla mucho de lo que son controles mentales, ¿no? Pero yo lo imagino más a grandes escalas. Es decir, combinación de masas, ¿sabes? Instaurar pensamientos de cosas. Ok. A ver, Ley. Hasta el día de hoy, yo nunca había escuchado sobre esto. So, no te puedo decir que pensaba nada en realidad. So, estoy más bien curiosa por saber. Ok, Rebe. Yo no sé lo que es el MK Ultra. Ya de Exacto. primeras. Ella es de mi team.
¿Y qué te imaginas? ¿Qué te imaginas con lo que te acabo de decir? Hombre, escuchando un poco lo que me has dicho, en mi mente tienen las míticas imágenes de las películas de la gente con el electroshock en la cabeza y sufriendo los psiquiátricos. Pues, ¿qué quieren que les diga algo? Realmente esa imagen que tiene Rebe no está muy alejada de lo que fue la realidad. Ay, Entonces ay, vamos a ay. abrir este camino un poquito turbio. Y vamos a comenzar primeramente con cuáles fueron las razones o quizás las excusas para el nacimiento de este proyecto. El primero fue que Estados Unidos venía de la Guerra de las Coreas, que fue en 1950 y 1953. Y además de eso, estaba en pleno apogeo de lo que era la Guerra Fría. Recuerden que la Guerra Fría fue esta guerra que duró muchísimo tiempo, que no precisamente se destacó por conflictos bélicos, pero sí muchos conflictos diplomáticos, científicos, políticos, y siempre hubo durante esta década, bueno, estas décadas, perdón, esta tensión política entre las dos grandes potencias de los diferentes hemisferios, que en ese momento eran tanto Estados Unidos en nuestro hemisferio como Rusia en el suyo. Además de eso, la otra gran excusa que dio la CIA para la creación de este proyecto fue el espionaje. Y no solo de Rusia, sino también espionaje chino y de sus diferentes enemigos, porque en estas décadas comenzaron a también nacer diferentes enemigos de Estados Unidos. Para los estadounidenses, sobre todo para el gobierno y principalmente a la CIA, a la agencia de inteligencia, existía una gran ansiedad y miedo respecto a dos cosas importantes: que los rusos les hayan ganado la carrera, no solo de la carrera espacial tan famosa que recordamos de la época, sino la carrera de la manipulación mental. Incluso ellos tenían miedo de que los soldados chinos, por algunas cosas que vivieron en la Guerra de las Coreas, ya tuvieran la tecnología o tuvieran los conocimientos para manejar el control de la mente humana. Es por eso que ellos, apenas termina la Guerra de las Coreas, en pleno apogeo de la Guerra Fría, comienzan a implementar todos sus recursos en este proyecto que comenzó siendo investigativo. El proyecto fue organizado por la División de Inteligencia Científica de la CIA, es decir, en el sector de inteligencia había una pequeña ala, un pequeño grupo de personas que eran dedicadamente principalmente científicos, pero no estaban solos, pues tenían la coordinación del cuerpo químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos. O sea, a pesar de que sabemos de que este proyecto se originó y se creó en base de la CIA, también tuvo apoyo del ejército estadounidense. Y por ahí también se van algunas pistas, Tao, de cómo fue que les obtuvieron a las personas para estos experimentos. El programa se inició en la década de los 50, no se tiene un registro muy claro de cuándo fue, sin embargo, se cree que comenzó en 1953 porque es cuando se declara principalmente sancionado, y sancionado de manera interna por el gobierno estadounidense. Hasta 1964 es que este proyecto empieza a reducir paulatinamente sus actividades por diferentes cosas que vamos a ver más adelante. Y además de eso, no fue sino hasta 1973, es decir, después de 23 años, que se pudo decir de forma oficial que este proyecto cerró por completo. Son 20 años, así que se pueden imaginar la cantidad de víctimas que cayeron en manos del MK Ultra. Este programa comenzó principalmente en manos del director de la CIA para ese entonces, que era Allen Dulles, y con a quien él designa director del proyecto, que era Sidney Gottlieb, si no me equivoco, no sé, ahí corrígeme por favor. ¿Cuál? Gottlieb. Ernesto Chancleta. Ay, pero tú me pones cada prueba a mí. Claro, era del inglés. Gottlieb. Gottlieb. Y quiero que sepan de que este caballero tenía ya el apodo para ese entonces del hechicero negro. Entonces, digamos que
turbia la cosa. Además de eso, bueno, Ajá. no fue solamente de la CIA, sino que también hubo colaboración del ejército estadounidense. Aquí ellos dos panitas se chocaron la mano, dijeron, queremos control mental, hagamos control mental, queremos hacer tortura, bueno, hagámoslo, no importa lo que tú hagas, yo te apoyo en Qué el hecho. raro. Qué raro, Estados Unidos Me encanta el corrupto. emoji. El emo- Te aseguro que escuchaste las dos manitos haciendo class. Sí, sí. Pero sí, Igual me hizo realmente, gracia y se me hizo irónico algo de la sección anterior que dijiste, que antiguamente, bueno, incluso ahora no, pero creo que no sé si al mismo nivel, hacían esto del espionaje, intercepciones, raptar o usar a personal militar de otros países. Y ahora tenemos presidentes que escriben todo lo que pasa en un grupo de WhatsApp y luego se filtran. ¿Cómo cambia el tiempo? bueno, yo te puedo decir de que existen incluso teorías y más que teorías yo diría también demostraciones de que el MK Ultra todavía está incluso activo en este momento. Y si no es el MK Ultra, podríamos tomar a muchas cosas que veremos ya casi al final de este podcast, de este episodio, que este proyecto realmente fue el nacimiento para cosas peores. Entonces, yo creo que a pesar de la ironía, a esta gente no se le filtró tanto la información. Y te voy a decir por qué. Porque recuerda que estamos hablando de 1950. Aquí no había internet, aquí no había cosas así demasiado faramalleras como diríamos aquí en Venezuela. De hecho, adelantándoles un poco, el MK Ultra sale a la luz, irónicamente, porque unos periodistas hicieron bien su trabajo. Con eso te puedo dar el abrebocas. Porque realmente, si no se hubiese sido por periodistas, esto probablemente estuviera todavía a estas alturas. O por Bueno, lo buenas tardes, soy menos... periodista. Quisiera saber qué opina usted sobre los tratamientos que le hicieron. Muchas gracias. Sea, yo siento realmente que, obviamente, al esto salir a la luz y teniendo en cuenta el año, ¿no? Yo siento que obviamente desclasificaron una información muy corta, porque yo siento que hay muchísimo más. Sí, claro, por supuesto. De hecho, y lo veremos un poco más adelante, Sol, lo que se desclasificó Están ni haciendo siquiera spoiler. nombra realmente a todos los responsables. Pero ya Ajá. los que nombraron son todo un tema. Y además de que tomemos en cuenta de que estamos hablando de dos cosas primordiales. Uno, fueron 23 años de funcionamiento de este proyecto. Y dos, es la CIA. A pesar de que era Mm, 1950, ellos estaban en una guerra fría teniendo miedo del espionaje ruso, del espionaje chino e incluso de lo que había ocurrido en la guerra de las Coreas. Es decir, ellos ni siquiera estaban tranquilos, vivían en una paranoia constante. Y en esa paranoia la gente busca de eliminar todo aquello que pueda incriminarlo. Entonces yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, Sol, de que se desclasificó una pequeña parte, pero porque realmente para ese momento esto fue un escándalo. Y bueno, todavía a estas alturas es un escándalo. La agencia gastó decenas de millones de dólares. Para ese entonces ya era excesivamente muchísima plata, principalmente para hacer estudios que buscaban controlar e influenciar la mente humana y así mejorar sus capacidades de extraer información en los individuos resistentes a los interrogatorios. A pesar de que el MK Ultra estaba principalmente centralizado o dedicado a lo que eran las drogas o estupefacientes o a la creación de estos psicotrópicos o psicodepresivos, como quieran mencionarlo, ellos no se limitaron a únicamente fármacos o químicos, pues todo en la carrera hacia el control mental estaba válido. Y por ende, utilizaron
electroshock, tortura sensorial, privación sensorial y todas las torturas que se les pueda llegar a la mente con respecto a poder doblegar al individuo. Incluso muchas de estas torturas no eran principalmente para el fin de controlarlo, sino que algunas eran el preámbulo para poder doblegar al individuo. Solamente doblegarlo. Es decir, hacerlo sentir indefenso y por ende un poco más manipulable o manejable. Entonces, lo que había comentado Rebeca al inicio del capítulo, de que ella se imagina a la típica película de terror en donde le daban a una persona una descarga eléctrica a nivel craneal, no está muy alejada de la realidad. Incluso 1950, para esa época, todavía existían los manicomios. Entonces, digamos que todo empieza a tener, todos los engranajes empiezan a cuadrar en esta escena que suena rarísimo cuando comienzas a entrar, pero que ahora comienza a ser completamente perturbadora. Y vuelvo a enfatizar, todas las torturas que se puedan imaginar, es muy probable, muy probable que se hayan utilizado ya en este proyecto, porque se buscó doblegar al individuo, al ser, al experimento o a la rata de laboratorio, que lamentablemente era humana, buscarla de controlar de una u otra manera. Entonces, aquí hablamos no de escalas mayores como me había mencionado Sol, pero sí hablamos de crueldad y de falta de ética, no solo del gobierno estadounidense y de la CIA, sino también de empleados médicos. Entonces, esto es turbio, bastante turbio. Vamos a continuar con este camino porque yo quiero darle algunos de los ejemplos de más o menos, como para que se den una idea de cuáles eran los objetivos de este proyecto. Algunos historiadores creen que el objetivo principal del proyecto era crear el sujeto tipo candidato macho. El candidato macho es un término que se utilizó en esta película de Manchurian Candidate, que esta película fue muy famosa para la época de los, si no me equivoco, los 50 y 60, porque se trata de un soldado que llega de la guerra de las Coreas y que él había sido capturado durante el proceso de la guerra y que los chinos, si no me equivoco, o bueno, el mando contrario, lo logró controlar y manipular. Y cuando llega a los Estados Unidos, él comienza a crear asesinatos sin que él se diese cuenta, sin que él fuera consciente de las personas que está matando. De hecho, la película de hecho trata de que él asesina y no recuerda los asesinatos y es incriminado en eso. Entonces, se buscaba crear no solo controlar la mente, sino que ese controlar la mente tenía un objetivo incluso probablemente más oscuro. A través de técnicas de control mental, que eran las principales tareas y materias que estaba manejando el MKUltra y otros proyectos de la CIA relacionados. Porque una de las pocas cosas que se habla es que cuando se desclasifica el MKUltra se habla únicamente de drogas, pero se sabía que la CIA estaba trabajando en otros proyectos que eran realmente subdivisiones del MKUltra. Querían formar a una persona o soldado manipulado mentalmente para cometer actos sin saber que había sido programado para hacerlo. Como por ejemplo, una desvivisión de otra persona, para decir la palabra completa. Entonces, por eso es que yo le coloco estos ejemplos en la cultura popular de personajes que han sido controlados mentalmente, ya sea por una u otra forma, y que han cometido actos delictivos, actos muy crueles, actos terribles, sin que ellos tuvieran conciencia. Tenemos al soldado del invierno, que caballero del invierno, ya me lo imaginé en Asturias en pleno invierno. Tenemos a Bucky,
que es el soldado del invierno, Bucky que, Barnes. que Sí. si recuerdan, él estaba siendo controlado por Hydra para cometer los asesinatos en contra de Si no Estados recuerdan, Unidos. vean la película. Tenemos a Black Widow o Viuda Negra, que su historia nace de que ella viene de la Habitación Roja, que es una organización rusa dedicada a crear mujeres que eran manipuladas químicamente para cometer asesinatos a nivel grande, en masas, y siendo una organización secreta. Como ya les había mencionado, The Manchurian Candidate, que fue la película que le dio el término de candidato macho, y The Outlast Trials, que este es un videojuego que está basado en la manipulación y el control mental por parte de una organización secreta. Y precisamente en The Outlast Trials se da a entender de que el jugador, es decir, la primera persona, nosotros, al entrarnos en este juego, nuestro personaje es controlado al final y comete asesinatos únicamente con la programación lingüística y conductual. Es decir, de hecho hay una escena muy icónica de este videojuego en donde al final al personaje lo llaman, él despierta en Cuba, lo llaman y le dicen una Ay, qué, palabra qué, y, qué terror. y su conducta, literalmente, y su Qué conducta horrible, cambia Dios. por completo, volviéndose agresivo y dictaminado a matar, volviéndose un agente más de lo que sería este videojuego. Entonces, son Falta un ejemplo ejemplos. ahí. ¿Cuál? Falta uno. No veo ninguna foto de mi madre que creó soldados para que limpien, cocinen, saquen el perro, la basura y todo lo que tenga que ver con la limpieza doméstica. Toma una foto Ok. de Tao. Apúrate. Fíjate que me estás dando un ejemplo bastante interesante, porque vamos a colocar el ejemplo de tu madre. Tu madre tuvo un hijo y tú dices que lo creó para limpiar, barrar, dar pasear al perro y demás. ¿Por qué tú Exactamente. crees que a pesar de que tu madre te creó, tú fuiste manipulado o fuiste diseñado o modelado para que hagas eso? O sea, la pregunta es, ¿por qué yo considero que hizo eso? Ajá. Desde el punto de vista cómico, evidentemente, diría que para ahorrar dinero, recursos, mano de obra y dada la fragilidad de la mente de un niño. Desde el Ok, punto de vista real, obviamente no lo hizo. Jaja, chiste, hay que explicarlo por si acaso. Pero eso. ok, es válido. Ahora, ¿eso estaba en tu autonomía o sin tu autonomía? Es decir, tu madre pidió tu consentimiento para darte estas conductas, enseñarte estas conductas. Evidentemente no. Me le vas a romper la mente a Tao. Me siento abusado. Lo que quiero destacar con eso es que sí, y vamos a volver un momentito a la parte superior. Nuevamente a la pregunta, ¿somos conscientes de que somos algo que puede ser demolido y reconstruido a voluntad de otros? Realmente sí es cierto que nosotros somos una integridad y hoy tenemos una identidad, pero lamentablemente o afortunadamente, dependiendo de la perspectiva de donde lo vieran, nosotros siempre hemos tenido una influencia externa para ser lo que somos, porque tenemos la educación de nuestros padres, el desenvolvimiento de nuestro ambiente e incluso las situaciones tanto sociales como intrapersonales. Intrapersonales es amigos cercanos o círculo social cercano, y sociales estamos hablando de ciudades, eh, países, incluso continentes. Todos esos factores influencian al individuo y lo hacen tener conductas que al final lo van a terminar definiendo. ¿Qué pasa? Nosotros siempre hemos sido reconstruidos o construidos a voluntad de algo, ya sea del Estado, ya sea de nuestros padres, ya sea de las escuelas, de lo que tú quieras verlo. Porque
es muy raro que te digan, tú quieres aprender a limpiar o tú quieres aprender a ser un buen ciudadano. La voluntad es moldeable. ¿Qué quería el MK Ultra? Que esa voluntad tuviera objetivos más claros y específicos, y no solo ser un buen ciudadano, sino que si yo necesito que tú hagas algo en específico, lo hagas y que no quede evidencia de eso. ¿Ok? Entonces, creo que les rompí un poquito la mente con decirles que no somos autónomos como creemos serlo. Pero Bueno, A mí yo me entró una estoy en duda. desacuerdo contigo. ¿por qué? Espérate, Tao, un momentito. Estoy en Cuéntame. desacuerdo contigo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que sí, cosas de nuestra vida nos dan experiencias que nosotros llevamos con nosotros. Eso sí es una cosa que no se puede discutir. Pero el hecho de que uno decida dejar que esa experiencia nos moldee es decisión de uno. ¿Ok? Ahora, sí sé que hay personas que son un poquitico más débil, no quiero decirlo tan fuertemente así, pero débil de mente Manipulable. que otros, exacto. Pero sí existe la posibilidad de que tú pases por situaciones o por experiencias y cosas y tú tomes la decisión de no dejar que esa situación te moldee. Todo el mundo Ok. tiene un límite, pero en mi opinión es decisión de cada uno si dejamos que ciertas cosas nos cambien. Y lo digo no solamente por experiencia propia, sino por lo que he visto en mi vida. Sí, claro. Obviamente no vas a dejarte influenciar por todo lo que haya, porque a fin de cuentas existe una voluntad y esa voluntad es la que precisamente este Mecha Ultra quería pagar. Esa identidad, porque si por ejemplo a ti llega ley y te dice el gobierno estadounidense, o bueno, cualquier gobierno, no vamos a poner ética, ¿Tiene te petróleo? dice, yo necesito, ley, que tú vengas y le des un golpe fuerte, agresivo a tu pareja. ¿Tú lo harías? No sé por qué esperaba que No. dijera Tao. Obviamente no, por supuesto, porque tienes una constitución moral que ha venido naciendo con lo que tú has vivido. Que igualmente, recuerda que tu constitución moral está influenciado tanto por tu identidad base como con lo que tú has nacido o lo que has creado. Pero si esos mismos entes gubernamentales o agentes gubernamentales te meten en el tecito que tanto te gusta tomar de todas las mañanas, hipotéticamente, o en el cafecito de Starbucks, una pequeña Ajá. pildorita que apague tu voluntad y te dicen, tú le vas a pegar a tu pareja, lo vas a hacer. Ahí está el tema. Vamos a preguntarle que lo haga. ¿Qué piensas tú de eso, Sol? Bueno, escuchando la opinión de Ley, sí, tiene mucha razón en muchas cosas, pero hay algo importante que nadie se ha dado cuenta, y es que cuando nosotros somos pequeños, indiscutiblemente de la crianza, de todo lo que vamos viviendo hasta que ya nosotros somos conscientes, nosotros estamos, digamos que, metidos sin voluntad, porque no lo sabemos, en un colegio. ¿Sabes? O sea, tú tienes que nacer, caminar, ir al colegio, hasta que ya llega un punto en el que ya tú dices, mira, ya yo no quiero seguir estudiando. Hay otras personas que obviamente continúan con su vida profesional y ajá, aspiran a muchas otras cosas. Pero nada más el hecho de siéntate bien, come bien, saluda a las personas. Ese tipo de conductas y paradigmas entran dentro de, obviamente, doctrinas ya aprendidas. Y se da cuando nosotros estamos pequeños, que cuando uno ya es grande, se vuelve un poquito más consciente y tú puedes decir, mira, ya, yo no quiero seguir estudiando, pero ya desde pequeño viene esa imposición, porque hiciste preescolar, porque hiciste primaria, porque hiciste bachillerato. Hay personas que no lo terminan, pero no sé si me entienden el punto. Ujú. Sí, 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 en sí te parte, entiendo. en parte. Es que Ujú. algo importante
que hay que destacar es que el ser humano, la conducta del ser humano se moldea. Y si no fuese moldeable, existirían niños que maltratan animales y a futuro maltratan personas. La moldeabilidad de nuestra conducta no es negativa. Lo negativo es el objetivo con que lo utilicemos. Porque si bien, por ejemplo, hay padres muy buenos que te pueden enseñar estas cosas y estas cosas en pro de tu crecimiento personal, como pueden haber padres que te enseñen unas cosas y otras cosas que a la hora de la verdad en el aspecto social no son buenas. El contexto que yo quiero destacar inicialmente es que el ser humano, ya sea en cualquier etapa de su de vida o de su crecimiento, es moldeable. Se puede moldear. ¿Qué es más difícil en unos que en otros? Sí. ¿Qué es negativo? No, porque si lo fuese, no seríamos seres sociables, no tendríamos una sociedad, ni pudiésemos interactuar con el entorno. Lo negativo es para qué lo quieras utilizar. ¿Ok? ¿Continuamos entonces? Tengo ¿Alguno dos quiere preguntas. Continuemos. Adelante, Taba. No. Antes que nada, quisiera verificar si la Ouija Bluetooth está funcionando porque hace mucho no escucho a Rebeca. Hola, Rebeca, ¿estás ahí? Estoy escuchando. Perfecto, está funcionando. Y número dos era, ¿cuánto tiempo llevó a hacer todo esto, más o menos? Desde un inicio hasta que hipotéticamente o supuestamente se terminó o se canceló. El Alrededor MK de Ultra, unos, sí, 10, 15 años. 23 años. O sea, pero de forma intensa. ¿Cómo de forma intensa? ¿Cuánto tiempo duró de forma Claro, porque, intensa? sí, porque tú me dijiste, si no entendí mal al inicio, que hasta cierto Hasta punto, 1967, que fue que comenzó a ok, mermar sus actividades. y yo, siguiendo la lógica de Sol, ¿no hubiese sido más fácil, y perdón si suena mal o suena feo, pero lo voy a hacer de la forma más cruda posible, tener un criadero de niños y moldearlos según su mentalidad, que Pero ya se intentar sabe, modificar? O sea, claro. se te acaba de meter el bigotón dentro del cuerpo, Tao. O sea, No, literalmente es que ya se se te acaba sabe. de meter el bigotón dentro del cuerpo. El del bigote gracioso se te acaba de meter dentro del cuerpo. Hazme el favor y exorcízalo. No, yo entiendo de dónde viene Tao. Pero lo que pasa, Tao, es que ya sabemos que sí se puede hacer. Entonces no es algo que funcionaría como experimento. Ellos querían romper a gentes que tenían su propia ideal. Piensa más o menos para, si cogen un espía, lo pueden enviar para atrás. Y es un doble espía para ellos, como controlarlos para que arruinen en el otro lado. Acuérdate que Estados Unidos siempre piensa en la manera de cómo lo voy a decir crudamente, pero cómo matar a la mayor cantidad de gente posible. Y obviamente, si es alguien que ya tú conoces, lo vas a dejar entrar a lugares que no entrarían otras personas. Y es más fácil Mm, matar. mm, ok, sí, me parece totalmente lógico. Yo quiero destacar algo aquí, que, que como para darle un punto a Tao. A pesar de que no fue dicho oficialmente, hay sospechas de que en MK Ultra hubo experimentos con niños. Segurísimo. Entonces, digamos que esa idea que se le acaba de ocurrir a Mr. Bigote Gracioso metido en el cuerpo de un uruguayo, eh, no puede ser real, puede ser posible. Yo no he dicho Yo que iba a Uy, ser no. perdón, ¿Qué tal? estaba escuchando un himno. Muy bien, vamos a continuar. Porque ahora, sí vamos a ponernos un poquiticos teóricos. Y para mí, a pesar de que esto es un poquitico largo y quizás pueda ser un poco tedioso, para mí es súper importante que lo sepan. No solo ustedes, sino también la audiencia que nos escucha, que además de eso quiero hacer un pequeño paréntesis a todos nuestros oyentes, tanto en YouTube como en Instagram.
Recuerden que pueden encontrar imágenes e información de respecto a este capítulo en nuestro Instagram, ya sea que nos escuchen desde YouTube o en Spotify. Quiero que nuestra audiencia sepa qué fue lo que se dijo de forma oficial en los archivos desclasificados. Uno, porque me costó muchísimo traducirlos. Dos, porque esto es una pequeña parte de lo que realmente se buscaba. Entonces yo los voy a ir Porque me enumerando. amenazó de que si no lo ponía no participaba Exacto. en el 3, capítulo. si no lo ponía, iba a decir que el capítulo lo iba a narrar Tao y no yo. Entonces, vamos a comenzar con esta pequeña lista, de modo que yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y también explicarles un poco de qué es lo que se trata. ¿Cuáles fueron los logros y metas conseguidas por el MK Ultra? Sustancias que promovían el pensamiento ilógico y la impulsividad hasta el punto en que el sujeto pierda credibilidad ante el público. Es decir, una pastilla que tú se la des a alguien y esa persona quede loca a nivel social y quede marginado a nivel social. Sustancias que aumentaran la eficacia de la mentalización y la percepción. Personas que piensen con mayor claridad, que mediten con mayor claridad y tomen decisiones con mayor rapidez. Materiales que prevenían o contrarrestaban los efectos del alcohol. En su inversa, materiales que promovían los efectos intoxicantes del alcohol y que se hacían parecer que la persona era un alcohólico cuando no lo era. Materiales que producían síntomas y signos de enfermedades reconocibles, pero que se podían hacer de forma reversible y que estos podían ser utilizados en personas no enfermas. Materiales que ayudaban a la inducción rápida para la hipnosis. Mientras más rápido yo te puedo hipnotizar, más rápido yo puedo experimentar contigo. Igualmente, drogas que mejoraran las capacidades del individuo para soportar la privación sensorial, la tortura e incluso los procesos de interrogatorio y del tan llamado lavado de cerebro. Soldados que si eran capturados por los rusos no delataran, que era lo que estaba haciendo Estados Unidos. Materiales y métodos físicos que producieran amnesia en las personas. Sustancias que puedan incapacitar de forma física a la persona, generando una parálisis tanto de piernas, anemias y demás. Y sustancias que produjeran euforia pura, que la persona se sintiera en su mejor apogeo. A su vez, también tenían sustancias que alteraban la estructura de la personalidad de tal manera que el receptor se ve facilitado a ser dependiente de otras personas. Una persona con una conducta completamente distinta para yo poder manipularla. Materiales que producían confusión mental. Sustancias que reducían la ambición y la eficacia laboral para poder introducirlo en los áreas administrativos del lado contrario. Sustancias que crearan déficits auditivos o visuales de forma reversible. Yo te doy una pastillita, tú te quedas ciego o te quedas sordo, pero después puedes volver a tenerlo. Una píldora que pudiese crear un knockout, es decir, te la tomas y caes literalmente ¡plin!, muertito directo para el entierro. Y un material que pudiera ser administrado de forma muy disimulada por las vías anteriormente mencionadas, como lo que yo les había dicho, bebidas, comida intravenosa o demás, en pequeñas dosis, hicieran que el hombre quedara completamente inhabilitado. Es decir, o muerto, o inhabilitado sin que nadie se diera cuenta. Estas eran una de las metas, de las mencionadas en los archivos desclasificados del MK Ultra, que teóricamente y de manera muy orgullosa dijeron que cumplieron. Lo que querían zombies. Ok. Ajá. Ahora, con lo que yo les acabo de decir, yo quiero que imaginen qué es capaz de hacer un gobierno o qué es capaz de hacer una gente con este conocimiento. ¿De qué es capaz? Especialmente Estados Unidos es capaz de cualquier cosa. Okay. Estados Unidos siempre ha usado... Es que no quiero ser tan anti mi país. Ay,
¿Qué piensas Pero tú, más Sol? bien, Bueno, dale, Ley. Estados Unidos usa a las personas para crear dinero, básicamente. Somos desafortunadamente Y ahí tienes una esclavos. droga que potenciaba o disminuía la eficacia laboral. Ujú, Es muy pero posible. porque nunca pierden en realidad, tampoco. Mm, Sí, a lo mejor disminuye la eficacia laboral, pero es porque le iban a meter en algo y después iban a cobrar algo más para decirte que necesitas esto por O simplemente sacar a X alguien del razón. mercado. O simplemente sacar a alguien del Correcto, mercado. ¿Qué piensas también. tú, Sol? Yo pienso que esto, si te quieres, o sea, si quieres seguir siendo la potencia que eres y crecer mucho más, esto, justamente estos experimentos se hicieron para debilitar las otras potenciales potencias, valga la redundancia, de los otros países. O sea, tú necesitas ser el mejor en todo, entonces obviamente eso te va a servir para espionaje, para incapacitar personas, para debilitar países, porque los puedes meter como infiltrados, ¿sabes? Puedes obtener muchísima información. Entonces esto va mucho más allá. Si quieres ser el único, obviamente vas a experimentar, vas a crear un arma que solo la tengas tú para que obviamente los demás sean débiles ante de ese poder. Me gusta. ¿Qué piensas tú, Tao? Yo, como tal, estoy abierto a todas las posibilidades, así que no tengo una en específico. Y estoy a favor de lo que dijo Ley, de que viniendo de Estados Unidos o también de otros países o potencias tan grandes como podrían ser Corea del Sur, Corea del Norte, China o Rusia, dentro de las más reconocidas, sí, caben muchas posibilidades. Es fuerte, es fuerte. Eh, una de las principales... ¿Qué eh, piensas tú, Rebeca? bueno, Rebe, perdón, Ya, Rebe. no, no, ya me Es deja de que, lado. es que estoy creyéndome de verdad lo que me dijo Tao. Viste, es que el cerebro es manipulable. Ya yo me creo que eres un fantasma. Sí, De tú tanto... fuiste un paciente de lo de la última. ¿Qué piensas tú, Rebe? No, yo la verdad que pienso que no es por tirar lejita ley. Pienso que los estadounidenses es como que, pero ya de antes viene, que tienen que quedar por encima de todo el mundo. Es en plan, vamos a experimentar con personas para ser los primeros en todo. Ok, válido. Bastante Me válido. ¿Y qué me parte estás en apoya la contra de niña. Ley? Porque lo apoya, De más bien estás acuerdo, en contra. estoy de acuerdo, estoy de No, pero acuerdo. porque es Porque ciudadana soy de Estados estadounidense, por Unidos. eso decía. Sí, pero yo le tiré hate primero, Rebeca. Ya, pero bueno, no me quiero meter con la ciudadanía de nada. Bueno, en su defensa no le puede tirar a otra porque estamos hablando de un proyecto estadounidense. Así que en su defensa no le puede Ahora tirar a otra. va a llegar el que escuche este y diga, pero esa chica tiene voz de cubana, por ende no puede hablar de Estados Unidos, así que Ley te doy el derecho a que respondas por ellos. Saca el I am DNI. from the United States of America. I'm from here. Prueba, Fal- evidencia. Falta el águila calva sonando de fondo así. Muy bien, Ella consume Starbucks todos los días, tiene su pasaporte. Muy bien, vamos a continuar porque la principal droga que a ellos les gustó mucho, a la MK Ultra, fue esta, la tan llamada Buh, LSD, Uh, o qué también mítica. conocida como ácido. El ujú. LSD también para esa época estaba bastante conocido, de hecho a ellos les fascinaba, porque de todas las drogas que estaban para ese momento, esta era una de las más potentes y era la que normalmente influenciaba al individuo a ser más dócil, ya sea porque estaba dopado o eufórico o alegre o contento, era una de las principales que estuvo utilizando. De hecho, en todos los documentales que puedan ver sobre la MK Ultra van a hablar mucho del LSD. De hecho, muchos hablan de que el LSD, tal como lo conocemos en la actualidad, es gracias a la MK Ultra, porque ellos lo fueron modificando y modificando y modificando y modificando hasta terminar siendo lo que se distribuye
últimamente. ¿Cómo se logró eso? Porque se supone que ellos eran un El ente LSD es una droga gubernamental, no lo sintética, sé. ¿no? Ujú, exactamente. Entonces, Ese es el Y lisérgico, ¿no? ¿cuál? El ácido ¿cómo? lisérgico. Ajá, el ácido lisérgico. Pero la verdad es que es una droga muy potente porque te puede crear alucinaciones, incluso, o sea, alucinaciones, ¿sabes? Sí, Alteración de la tanto, percepción, exactamente. Incluso distorsión. alteración de la conducta y de hecho las alucinaciones pueden ser tanto visuales como auditivas. Es decir, lo que Exacto. llamarían ojo abierto, ojo cerrado. Es decir, Ujú. esta es una de las más potentes. Y también, a pesar de también ser una de las más potentes, también es una de las más rápidas en actuar. No se espera mucho. De hecho, eh, se usa también mucho en eventos, digamos, de música o festivales de música electrónica muy, muy, muy grandes, porque la persona se vuelve menos sensible a las vibraciones, a los agentes externos que pueden ser irritativos e incluso comienza a tener placer a base de estos. Quienes han ido a festivales de música electrónica saben a lo que les comento. El tema del ruido a alto volumen, las vibraciones generadas por los bajos, son bastante a veces irritativos que incluso llegan a descomponer a algunas personas. Y el LSD tiende a hacerlas menos sensibles e incluso a llegar a disfrutar de esos estímulos. Entonces, es Al, una de las al ser una principales. droga sintética, quizá me equivoco, pero al ser una droga sintética no se supone que se elimina más rápido del cuerpo sin dejar No, rastro. dependiendo, no. Realmente no. Toda droga, hasta los momentos, toda droga, dependiendo de la cantidad o dosis, puede dejar un rastro o no en el cuerpo. Ujú. Normalmente, todas dejan un rastro en el cuerpo. Por lo menos durante Ok. un tiempo. Obviamente, después de que tú la excretas, es decir, o la terminas ay, ¿cómo se llama eso? Procesar, metabolizar. Después que la termines de Ujú. metabolizar, ella va a salir de tu sistema sanguíneo y por ende no va a ser detectable que tú la tienes, pero toma en cuenta que la gran mayoría de los estupefacientes, sean sintéticos o no, de hecho, sobre todo los sintéticos, tienden a dejar degeneraciones o degradaciones de otros procesos cognitivos, incluso orgánicos, incluso cerebrales o neuronales. Personas Por que han... eso a las drogas, dígale no. Eh, Digan como técnicamente, Maradona. cualquiera, de incluso toma en cuenta que para que una droga natural, entre comillas, que llegue a tu puerta de tu casa actualmente, va a pasar por un procesamiento que ya lo hace sintético. Entonces, ya ahí en ese aspecto son como muy ambivalentes. Muy bien, vamos a continuar porque ahora sí vamos a hablar de uno de los temas que llama mucho la atención y es de dónde sacaban la materia prima o de dónde sacaban a las pequeñas ratas de laboratorio que lamentablemente terminaron siendo experimentos de la CIA. Pues lo cierto es que ellos no escatimaron lugares de donde conseguir, pues utilizaron a los mismos empleados de la CIA para sus experimentos, soldados de la misma armada estadounidense, médicos y enfermeras que ya no les servían para sus procedimientos, eran, por temor a que salieran y delataran el proceso, terminaban siendo también ratones de conejillas, civiles y personas de la sociedad, sobre todo si estas personas tenían una vida solitaria o tenían muy pocos contactos o gente que no se preocupara por si estas personas desaparecían. Incluso habían programas o habían ofertas de trabajo en periódicos, en pancartas, que se ofrecía trabajo a las personas sin trabajo. Recuerden que estábamos en una crisis, la gente estaba buscando empleo porque tenía que mantenerse, o trabajabas o te ibas a la armada, entonces era una situación complicada. Y cuando llegaban a estos trabajos, resultaba ser que el trabajo era ser sujeto de pruebas para algunos procedimientos psicológicos, pero todo era un engaño porque terminaban siendo parte del MK Ultra sin su consentimiento. Por ejemplo, vas a ser sujeto de prueba para probar un nuevo método de aprendizaje para las escuelas y terminabas drogado en una camilla de un lugar clandestino en donde no sabías en dónde iba.
donde no sabías qué iba a ser de ti el día de mañana. Prostitutas, las señoras de la noche, también lamentablemente fueron muy utilizadas por el certamen de MKUltra. De hecho, ellas tuvieron un papel bastante fundamental y lo veremos un poco más adelante. Y por supuesto, las personas más solitarias y lamentablemente más vulnerables de nuestra sociedad, que son los indigentes o las personas en situación de calle. Todo este compendio llegó a ser parte del MKUltra. Y además, cuando se enojaban con un agente del gobierno, pues ese también terminaba en las filas de la CIA. Es decir, ellos no escatimaron de dónde buscar. La mayoría no dieron su consentimiento y la gran mayoría fueron engañados. Por supuesto, aquí hubo de todo, prisioneros, hospitales incluidos y demás. Créanme que ellos no escatimaron en buscar quién pudiese ser su sujeto de pruebas. Y cuando les digo, también nos van a limpiar. y cuando les digo que, por ejemplo, títulos complicados como médicos y enfermeras, es porque incluso el caso que destapa todo este problema fue por un médico, que era una víctima de hecho. Y se sabe de agentes del gobierno que se presume fueron influenciados por el proceso del MKUltra. Una pregunta, ese médico, yo creo que lo leí hace mucho tiempo. No recuerdo si es que el apellido era como Olson, Ajá. algo así. Uh-huh. Ok. Exactamente. Me imagino que los has escuchado bastante. Porque de hecho, gracias a él es que, bueno, no gracias a él, gracias a su caso, es que digamos que la cosa ocurre o se explota la olla, como dirían los nativos. Se abrió la olla de presión. Pero ¿de dónde? Ok, ya sabemos qué tipo de personas buscaban, básicamente toda la que le diera la gana. Pero ¿de dónde? ¿Cómo la encontraban? Pues digamos que Estados Unidos no actuó solo. De hecho, el proceso de MKUltra, hasta los momentos de forma certificada por los archivos declasificados, se sabe que se expandió incluso a Canadá. De hecho, en Canadá aparece uno de los principales responsables o una de las personas más crueles del proyecto, que es mi querido amigo Donald Erwin Cameron, psiquiatra y creador del concepto conducción psíquica. Este señor es muy famoso o muy mencionado en la psiquiatría. Muy mencionado, porque él creó, irónicamente, el término conducción psíquica. Este psiquiatra, que estaba de psiquiátrico, deseaba corregir la esquizofrenia por medio del borrado de memorias existentes y la reprogramación de la psique. Además de utilizar el LSD como su experimento, Cameron experimentó con una infinidad de drogas, tanto paralizantes como psicodélicas, y también utilizaba terapia electroconvulsiva 30 o hasta 40 veces más de la dosis recomendada para esa época. El electricista. Y él es, wow, yo diría que es el villano de la historia de terror expreso en una panfleta. Sus experimentos conductistas consistieron en poner a los sujetos en un estado de coma inducido mediante otros fármacos. De hecho, uno de los más famosos utilizados por el MKUltra y principalmente por Cameron para inducir el coma en los pacientes era la insulina. Irónico, ¿no? Un medicamento muy utilizado, lo usaban para inducir comas. Y estas personas podían durar semanas, incluso meses en muchos casos, mientras
Él reproducía sonidos repetitivos o simplemente declaraciones repetitivas, es decir, ponían a alguien en coma o lo dopaban y lo ponían frente a un audiovisual, a un reproductor audiovisual y repetía cintas, repetía audios, hacía discursos y buscaba moldear el comportamiento mediante este tipo de terapias. Sus tratamientos produjeron en sus víctimas incontingencia, amnesia, olvidaron cómo hablar, olvidaron a sus padres y hasta pensaron en uno de los casos. Hubo un paciente que creyó y quedó convencido de que dos de sus interrogadores eran sus padres, a pesar de que esos interrogadores o colaboradores de Cameron eran de la misma edad del paciente. Hasta ese punto, este señor logró destruir la psique humana. A ver, será el peor, pero fue el que tuvo más éxito, ¿no? No el que tuvo más éxito, pero yo te puedo decir que fue el famoso o el reconocido, porque realmente, así como él, había muchísimos más en el proyecto. Muchísimos más. Ah. De él sabemos porque los archivos lo nombran, pero de los que no nombran, no sabemos nada. Y te digo que no sabemos nada. Así que gente, coman bien y se evitan que les den insulina. Y te digo que no sabemos nada porque se sabe que los métodos o los ambientes en donde normalmente operaba el proyecto eran en universidades de todo el país, pues tenían colaboradores profesores de universidades como Harvard, que tiene todo un prestigio, Harvard. Incluso también estaba la otra muy muy famosa que no recuerdo el nombre. Bueno, Ley, ayúdame con un nombre de una universidad de ella. No recuerdo, una famosa. Harvard. No, Yale. Yale, exacto, Yale. Stanford. Stanford, no, bueno, no, Stanford no sé si está allá. Bueno, yo sé que estaba Harvard, Sí, Stanford Yale, está aquí. Stanford, bueno, estaban todas las famosas, las top, estaban allí metidas. Hospitales de todo el país, tanto estadounidenses como americanos. Burdeles del todo el país, en especial de San Francisco, y aquí actúan, irónicamente, las Francisco, señoras de la noche, pues ellas eran sometidas no solo a los experimentos, sino eran obligadas a inducirles LSD o a inducirles drogas y pastillas a sus clientes en los bares en la noche. Se Bueno, habla llegó Batman. incluso que el proyecto no se quedó en Estados Unidos, pues en países asiáticos hay registros de que hubo acciones de la CIA en la época y se presume que fueron del MK Ultra. De hecho, no solamente países asiáticos, sino también todo el mundo. Es decir, a pesar de que estábamos enfocados aquí, probablemente gran parte de nuestro globo terráqueo tuvo influencia del MK Ultra o experimentos del MK Ultra. Para los que escuchan en Spotify, Lorian acaba de hacer una transición épica de Estados Unidos a los países asiáticos. Y Tan, tan. un poco más. ¿Cómo les queda el ojo respecto a esto? Eh, La verdad es si que es muy antes no quería ir a turbio. un burdel, ahora menos. La verdad es que es muy turbio, dice Sol. ¿Por qué crees que es turbio, Sol? Es muy turbio porque al final son seres humanos. Entonces agarras como que a la población más vulnerable. Bueno, en este caso, obviamente, sabes, las personas que están en la calle, que sabes que están en condición de calle, obviamente las víctimas de obviamente estas mismas señoras de la noche, incluso las mismas personas que están en los hospitales, o sea, los que a lo mejor pueden padecer una enfermedad, incluso se sometieron a todas estas pruebas que obviamente son terroríficas. Ujú. Entonces me deja así como,
Bueno, turbio. ¿Qué piensas tú sí. ahora, Ley? No solamente es que fueron inteligentes, digo inteligentes en una manera no tan, no tan loca, pero fueron inteligentes porque yo soy de mucho true crime y una cosa que sí es cierto es que normalmente la policía ignora cuando los crímenes, cuando son los desaparecidos, son señoras de la noche, que si son homeless, que si son adolescentes porque se escapan. Entonces, supieron usar ese dato para poder usar a las personas de manera horrible, porque aún así son gente que saben que posiblemente nadie los vaya a reportar y si los van a reportar no les van a hacer caso. ¿Me entiendes? No sé si me explico Y bien. Exacto, aún porque así estamos sorprende hablando. que con Ajá. todas las víctimas no hayan salido nadie a decir nada. Es Porque, que a ver, toma, yo toma entiendo posición, que han Tao. tenido precauciones, pero son demasiada gente. Ajá, pero toma un aspecto importante. Quizás no influye en todos, pero en una gran parte sí. Güey, te está hablando la CIA. Tú, por ejemplo, Yo me cagaría encima. exacto, eres un enfermero en un hospital y llegan dos agentes gubernamentales y te dicen, vas a hacer esto, esto y esto y esto y esto con estos pacientes, les vas a dar esto y te muestran el gran sellito de la CIA, la plaquita. Y tú verificas que la plaquita es legal. ¿Qué haces? Pero ¿hasta qué punto esto hubiese sido... A ver, no sé si hay algo confirmado sobre esto. Con respecto al modus operandum, de hasta qué punto hubiese sido inteligente que tuvieran tanta certificación de parte de la CIA. Porque claro, hay que tener en cuenta que esto era un proyecto que dentro de todo estaba oculto, o muy por debajo, y se intentaban limpiarse las manos si en caso salía al aire, por decirlo de alguna manera. ¿Entiendes? Ujú. Entonces tú me dices, claro, esto te lo decía la CIA, pero también, por otro lado, tenían que buscar una forma de que no se vieran implicados en caso de que esto se revelara. ¿Entiendes? Bueno, recuerda que estamos hablando de la agencia de inteligencia, o sea, tienen sus métodos, probablemente no los No solo conozcamos, eso, pero y además también toma en cuenta de que ellos tienden a subordinar o delegar operaciones y misiones. Entonces, quizás no se presentaban como la CIA, pero sí se presentaban como un ente gubernamental. Y estamos hablando de 1950, o sea, estamos hablando de un país en guerra, o que viene A saliendo ver, de una guerra. queda claro de que lo que tenían que hacer lo hicieron. Seguramente es sorprendente el nivel que tuvieron para evitar que se expusiera mucho antes. Ojo, yo quiero destacarte algo. también, Ah, bueno, adelante, Ley. también dado. Del 1930 a 1940, el país de Estados Unidos cayó en lo que se llama la Gran Depresión, ¿ok? Ujú, Que básicamente la gente perdió mucho dinero, era una pobreza fuera de lo común. Y después, la Gran Depresión terminó en los 40, pero aún así, después de los 40, sabemos que en el 45 fue la Segunda Guerra Mundial, que se terminó, eh, causó muchas cosas, muchos bajones económicos aquí en Estados Unidos. Okay. y la gente La buscaba CIA plata. compra con dinero se compra aquí todo. Y otra cosa que me gusta explicar, porque no son de aquí ustedes, Estados Unidos es inmenso, inmenso. Yo vivo en la Florida, que es uno de los estados y no es el estado más grande. Y yo, para salir del estado de la Florida, tengo que manejar 12 horas, ¿me entiendes? Es inmenso. Entonces, a lo mejor no lo cogían todo, tú lo que dices que son muchas personas. Pero es que no es muchas personas si desaparecen de ciudades diferentes, si desaparecen en momentos diferentes. Hay tantas maneras tan fáciles de hacerlo, porque es un país tan grande y hay tantas personas que se van. Si hay momentos de personas, de prostitutas, de hasta personas que no eran prostitutas, pero solamente normalmente trabajaban en la calle, lo que sea, y nunca les investigaban el caso, por más que la familia lo pidiera. Entonces, ¿qué te hace pensar que por un homeless o cualquier otra cosa, que ellos van a tener un registro completo, porque crean todo un registro policial para cubrir sus rasgos, que lo van a Ujú. encontrar o que alguien va a decir algo? No dudo que pasara. No, y además no En estamos hablando. conclusión, Ajá. Estoy de en, acuerdo, estoy de acuerdo.
Sí, en conclusión, si se cruzan con ley, no les acepten caramelos porque ella sabe cómo administrarse logísticamente para mover cuerpos de un estado a otro, sobre todo en Estados Unidos. No. Ahora se está Canto mi victimizando. inocencia. No, Mira, yo estoy de acuerdo acuérdate, contigo adelante. porque si tú ves la población, obviamente toda esta población, estamos hablando, ¿sabes? De hospitales, estamos hablando de cárceles, estamos hablando de señoras de la noche, estamos hablando de muchas personas y que obviamente las personas, digamos que la policía no está pendiente de estas desapariciones, lo hiciste muy bien porque tú puedes alegar incluso que si habían, no sé, mira, ¿quieres participar en tal experimento? Y obviamente si pasa algo, en este caso, no sé, la persona moría, tú puedes decir, ah, bueno, es que resulta que hubo una complicación, él estaba enfermo y se murió. Nunca te Ujú. van a decir que fue, obviamente, por el uso de esta sustancia. Entonces, para ellos fue, digamos que el plan perfecto, ¿verdad? Para hacerlo. Y además utilizaron instituciones gubernamentales y legales, universidades, hospitales, bares que no son gubernamentales, pero son entes públicos. Y ojo, Menos mal que esto lo otro estamos tema, haciendo luego de la pandemia del COVID. otra cosa muy importante, y es que estamos hablando de 1950. O sea, aquí no había la intercomunicación que existe, no había internet, no había una forma que llegara a la policía o dar una declaración en policía que no fuera llegando a la policía como tal. O sea, estamos hablando de una época en donde no tenían las facilidades como tal. Pero a pesar de que fueron tantos casos y de que es la CIA, sí hubo fugas de personas o fugas de declaraciones. ¿Qué es lo que pasa? Que la gran mayoría no creía o que la gran mayoría no sabía precisamente que era la CIA, porque recuerda que gran parte de estas personas, por ejemplo, los que eran contratados para ser sujeto de pruebas, eran contratados para unos experimentos completamente distintos a los que se suponía eran los que iban a hacer. Entonces, había filtro tras filtro tras filtro tras filtro. Y aún así hubieron personas que lograron dar en el clavo, porque si no hubiesen dado en el clavo, no hubiese salido lo que vamos a hablar más adelante. ¿Por qué? En diciembre de 1974, el New York Times, nada más y nada menos que el periódico más importante de los Estados Unidos, informó sobre las actividades ilegales domésticas de la CIA, mencionando unos experimentos con ciudadanos estadounidenses, porque la ofensa era que eran estadounidenses con los que estaban experimentando. Esto abre las investigaciones tanto del Congreso estadounidense como de la Comisión Rockefeller. Los Rockefeller fue un grupo o una comisión creada por el vicepresidente de la época de apellido Rockefeller, por eso el título, que estaban destinados a investigar y seguir de estudio profundo las acciones de la CIA. Recuerda que estamos hablando de un gobierno federal, un gobierno en que se supone todos los poderes y todas las instituciones tienen sus acciones por su parte. Y no había nadie que controlara la CIA, no había nadie que le diera un ojito a la CIA de manera del gobierno y le diga, pajarito, no te metas por allí porque la estás embarrando. Y los Rockefeller, después de sus investigaciones, dan por declarado que se tienen que desclasificar los archivos. ¿Por qué? Porque hubo un caso muy particular, que fue el de Frank Oslo. Frank Oslo era un médico que comenzó trabajando para la CIA y que terminó siendo uno de los conejillos de Indias. Y se vio implicado en su homicidio o en su desvivisión porque él aparentemente cayó de un balcón y cuando se le hizo la autopsia se dieron cuenta de que habían cosas en su organismo que no tenían que haber estado allí. Y como se sabía que Frank Oslo tenía ciertos contactos con la agencia de inteligencia, comenzó a hacerse las investigaciones y fue el primer paso público para que salieran los dichosos archivos desclasificados. Fue tanto el revuelo que se creó en Estados Unidos para la época que el gobierno no le quedó más otra opción que dar una declaración del propio Congreso de qué era lo que estaba haciendo el MK Ultra
y desclasificar los archivos o los informes que el gobierno logró tener de la CIA para poder decir qué era lo que estaba pasando. Obviamente, la gran mayoría de las personas, y sobre todo las actuales, y los que son fieles seguidores de las teorías conspirativas, saben y se creen de que estos archivos desclasificados están manipulados de alguna manera o que no se declararon por completo. Porque para lo que se cuenta en la época, para lo que informó el New York Times, salió demasiado poco del MK Ultra. Para 20 años, para que se tardaran para hacer esto, era algo inconcebible. Entonces sí hubo fugas de información, pero los mismos periódicos rechazaban las declaraciones de las sobrevivientes o víctimas, o incluso no se tomaban en cuenta. O sea, tuvo que venir el periódico más importante de los Estados Unidos para que se haga un revuelo. Y aún así, reitero, yo quiero que se imaginen el revuelo. Era 1950. Aquí no había un montón de gente en Twitter peleándose por si están a favor o en contra de los experimentos en humanos. Porque, ay, pobrecita la CIA tiene que experimentar porque si no los rusos nos invaden. No, no había internet. El revuelo que se generó por esto obligó al gobierno a salir a hablar. Y no solo a hablar, a generar una comisión que se dedicara no solo a saber qué había pasado, sino a vigilar a la CIA y decirle, mire mi reina, bájese de la nube porque no va. Y esto es lo turbio del asunto, que si no hubiese sido por el asesinato de Frank Oslo y por el New York Times, probablemente esto comenzaríamos el podcast así, en negro. No Tengo una duda. tendríamos un tema con qué hablar. Adelante. Tengo una duda. Se desclasificó parte de la información sobre esto, ¿no? Según el gobierno, Pero todo. se dice... Bueno, vamos a basarnos en que fue parte. Igual eso es lo de menos. A lo que voy es, si se desclasificó esto y se supone que se desmanteló la investigación, vamos a creer que así fue, ¿qué pasó con las víctimas que aún seguían con vida o con sus familiares? ¿Se dice algo de Hubieron esto? indemnizaciones por parte del gobierno. Se dieron, como dice ley, dinerito. Hubieron algunas Hablada. indemnizaciones. De hecho, en muchos funerales y cosas, el gobierno tuvo que pagar. Porque a fin de cuentas, la IA se supone que es supervisada por el gobierno. Entonces, hubieron indemnizaciones para las personas. Y ojo, yo creo que esas indemnizaciones, aunque no me sé las sumas, no valen la pena, porque si estamos hablando de personas que quedaron sin la capacidad del habla, No, creo que con ninguna vida tiene un amnesia, monto base. hubieron indemnizaciones y además también hubieron juzgados y juicios de diferentes entes involucrados con respecto al MK Ultra. De hecho, por este escándalo, si yo no me equivoco, el director de ese entonces tuvo que renunciar al puesto. Y no recuerdo si fue juzgado o no fue juzgado. La verdad es que eso sí, no llegué tan a fondo porque si no, no termino este podcast. Este capítulo no se acaba. Yo voy a investigar con mi fiel amigo ChatGPT. Mientras ustedes... Pero si hubieron casos. De hecho, como te reitero, los archivos desclasificados nada más te hablan de drogas, pero los sobrevivientes te hablan de otro tipo de torturas también implementadas o otro tipo de experimentos implementados. Así que realmente todo el mundo sabe o intuye que estos archivos no fueron todo. Y Un antes de poquito que como te en el vayas, 51, chaval. exactamente, un poquito bastante. Y El área CIA. vamos a terminar, yo creo que con algo que parece más turbio todavía. Y claro, yo sé que quizás lo que vaya a decir ahora va a sonar mucho a... Me voy a poner un gorrito de aluminio y me voy a poner como el personaje este de Stranger Things que está en su casa tipo búnker y habla por radio. Pero han ocurrido tantas cosas en la edad contemporánea, en nuestra historia, en nuestros 2000s,
que te hacen pensar si realmente el MKUltra se desmanteló. Y si se desmanteló, ¿qué hace el gobierno estadounidense con todo este conocimiento que dice tener? Y con Pausa técnica. todos los... Dime. El director de la CIA no fue destituido por el MK Ultra, sino que lo destituyeron tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. XD. Ah, porque también en esa época ocurrió la crisis de los misiles, ¿no? Sí, Sí, y fue el presidente Kennedy el que lo destituyó encima. Ah, sí, y además de eso, después al poco y tiempo después lo mataron. ocurre lo de Kenny. Ocurre lo de Kennedy. XD. Sí. Bueno, perdón por Qué ese bueno. fallo de la investigación. Bueno. Prosigo. Prosigo. Como les decía, ¿qué hacen con el conocimiento que logró recapitular esta agencia internacional? Y pues yo les voy a hacer algo como un poquito más turbio. ¿Ustedes saben lo que es una patente? ¿Qué es? Sí. ¿Qué es una patente? Es un Hombre, certificado una legal, por patente. decirlo de alguna manera, que registra en tu propiedad el proceso y los materiales que se utilizan para la creación de un invento, documento, archivo, lo que sea, en general. Una Ujú, patente puede ser una idea también, ¿no? ujú. Sí, pero para Sí. tú poder dar o decir que eso es tuyo, tú tienes que comprobar que es tuyo. Ya sea, por ejemplo, en el caso de algo que inventaste, tú tienes que llevar el objeto o mostrar el objeto y decir, esta patente es para esto. Esto es para esto. Yo quiero una patente de esto. Es decir, para tú poder crear una patente, tú tienes que tener bases para hacerlo. O sea, no es que vas a ir al registro civil y vas a decir, yo quiero una patente de estos boxers que son míos. No. Tú tienes que tener una base, incluso de estudio, para poder demostrar que tu invento, tu idea, funciona. Y pues existe una patente, que es la patente B6506148B2, que está titulada como dispositivo audiovisual capaz de manipular el sistema nervioso y la conducta. Esta patente está presente y lo pueden ver en Google Patents desde el 2002, si no me equivoco. 2002, si no me equivoco. Y describe un dispositivo donde el uso de la pantalla es esencial, que es capaz de influenciar y afectar la conducta junto a las emociones del individuo. Este dispositivo que menciona la patente es capaz de generar en la persona ira, enojo, felicidad, compasión, y no lo hace mediante lo que te muestra, sino a través de patrones de colores y a través de ondas magnéticas, a través de también sonidos y ondas acústicas. No solamente Ok. de imágenes, sino que ya estamos hablando de la implementación de física y de cómo estas ondas pueden influenciar en el sistema nervioso, principalmente a nivel neuronal, sobre todo en exposiciones prolongadas. Ok, ¿puedo preguntar algo? La patente habla sobre un dispositivo físico, ¿verdad? No Ujú. de un contenido audiovisual ni nada en específico. No, Es decir, dispositivo. que la persona tendría que estar frente a este dispositivo, no es que alguien va a ver la televisión y X. Ujú. Ok. Ok, pero tú ves lo que se necesita. Una pantalla y Sí. un VCR. Pues lamentablemente lo que usó la CIA también tuvo avances en la psiquiatría, así como pasó con el Escuadrón 731 de la Segunda Guerra Mundial, que de forma muy turbia dio avances para la medicina. Pues el MK Ultra se sabe que también dio avances para la psiquiatría, sobre todo en terapias farmacológicas y también con respecto a terapias cognitivo-conductuales, aunque eso también está más ligado a la psicología.
pero hubo un avance, hubo un crecimiento. Pues existen muchas teorías de que personas que conocemos el uso de artistas para el control mental. Y no precisamente que, no solo que los artistas promulguen un contenido basado en el control mental, como canciones con mensajes subliminales o canciones con sonidos repetitivos dictaminados para generar alguna afección neuronal, sino que los mismos artistas son manipulados, ya sea farmacológicamente o no, para servir a un bien mayor. Y esto es un El de la tema, Britney me lo creo, porque vaya directos que hacía la tía. y es que precisamente coloco aquí a Britney, porque a pesar de que en el caso de Britney se culpaba al padre y a la pareja de inducirles medicamentos y dopantes que el Britney no necesitaba hasta generar un deterioro cognitivo y neuronal de su persona, también existen teorías de que Britney no solamente fue influenciada por él, sino que él fue un mediador para cosas mayores. Estamos hablando de una popularidad universal, una persona que te da dinero, una persona que hace un concierto y te saca por lo menos lo que te haría un per cápita de un estado tercermundista en una noche. O sea, es Britney. Aclaro que estamos hablando de teorías, no de hechos Exactamente. ni Estamos hablando de información teorías. relevante, no. Recuerden que Teorías. también somos un podcast de entretenimiento. Entonces estamos hablando de teorías, pero son teorías que yo creo que tienen cositas que te hacen realmente pensar o dudar, sean ciertas o no sean ciertas, pero te hacen dudar. Es por qué alguien no quisiera controlar a un artista tan de talla mundial como Britney. O si tú necesitas a una población que necesitas que vaya por ciertas tendencias, ¿por qué no darle sonidos repetitivos o mensajes? Ustedes saben la influencia que, eso sí, científicamente está comprobado, la influencia que tiene la música en el cerebro humano. O sea, no es casualidad de que la música clásica nos relaje y nos permita una claridad mental, sino que es por cómo está constituida la música clásica. ¿Qué te dice a ti que la música popular no esté constituida para otras cosas? Por último, tenemos también llamada la manipulación virtual, en donde el control mental nacido del MK Ultra no nace de la pastilla o no nace probablemente de una onda cerebral, sino de algo probablemente a lo que estamos mucho más expuestos y probablemente también sea también certificado: algoritmos. Nuestro TikTok no es igual al De TikTok patrones, chino. ¿no? Exacto. Nuestro TikTok no es igual al TikTok chino. ¿Por qué? Porque el TikTok de India es tan diferente al coreano, por ejemplo. Bueno, Y con ahí no sé esto si yo estoy tan a digo, favor. me quito mi gorrito de aluminio y le digo a ustedes que se lo pongan y me digan qué piensan sobre esto. ¿Opinión general o sobre lo de TikTok? Sobre lo último, y después, si quieres, me puedes dar tu opinión general, por favor. A ver, sobre lo del TikTok, como dije antes, no estoy tan de acuerdo. Por lo menos diría parcialmente, porque claro, hacer una aplicación de nivel mundial y con las leyes que se eligen en diferentes países, es normal que el contenido sea en algunos lugares restringidos, en otros lugares público y sea variado, ¿no? Pero sí es cierto que el algoritmo siempre va a intentar considerar contenido que resulte relevante para algunas personas, para la mayoría. Ujú. De nivel general. Y a nivel general considero que me preocuparía si esto estuviera pasando en la actualidad. Ya sea por una pastilla
o sea, por algoritmos, patrones, música, lo que sea, ¿no? Porque creo que no hay, o uno de los peores miedos que puede tener el ser humano es perder el control sobre su propio cuerpo. O sobre tus acciones. Ujú. Ujú, ok, me gusta. Completamente bastante válido. ¿Qué piensas tú, Ley? Creo que no tanto que esté pasando un problema, empezamos por lo de TikTok. Sí, he visto hasta aquí en este mismo país que hay cosas que el algoritmo como que bloquea para que la población no vea, ¿no? Y una cosa que se ha hecho tendencia aquí es que TikTok ha sido el que comparte las cosas que normalmente no quieren compartir en la media. Entonces yo también creo que por mayor parte el control que están haciendo no es en realidad tan de medicamentos y cosas así, más bien es algo un poquitico más psicológico en el que están controlando lo que ponen en las noticias, en lo que nos enseñan y cosas así, para cambiar nuestra opinión en ciertas cosas. Y es una cosa que estamos viviendo grandemente aquí en Estados Unidos con toda la división que estamos viviendo en este momento. Vamos a dejarlo así, para no Bueno, entrar política. ahora que lo mencionas, Ley, y que recuerdo, y corrígeme si no me equivoco, pero hay o hubo una tendencia con respecto al 6-7, ¿puede ser? Lo de los gestos con las manos y los videos de TikTok, que se relaciona mucho con la NBA. No Sí, yo sabría me sé la decir. historia del Six Seven. Bueno, Rebeca, Es, por favor, si ilustras. Muy rápido. Básicamente un cantante, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama la canción, dice algo de la canción como Six Seven y en una entrevista le hicieron una entrevista a un jugador de la NBA, tampoco me acuerdo del nombre, le hicieron una pregunta y se ponía a hacer ese gesto con las manos y a decir Six Seven y se volvió ese gesto básicamente viral. Ya los niños pues lo usan, la generación alfa creo que es. Entonces como decir más o menos o me da igual. Ujú, No, a lo Es que quería por llegar es una mierda de que es entrevista. una tendencia que personalmente la veo absurda, se hizo tan viral por el reconocimiento que le dieron por parte de los medios y de las celebridades. ujú. Y no influye en la sociedad eso. Claramente sí. La posibilidad existe, que lo hagan es otra Pero cosa. a lo que voy es que, como habrás notado, es una tendencia que se hizo popular, pero que no ha llegado a todo el mercado, por decirlo de alguna Sí, manera, claro. y que te hace dudar de si está hecho o no para esta clase de cometidos, ¿no? Que puede que no, y que simplemente debe ser una casualidad, sí, Ujú, pero si esta cosa puede ser casualidad, ¿por qué no otras cosas intencionales pueden llegar a otras personas? ujú. Eso es lo que genera miedo, que existe la posibilidad. ¿Qué piensas tú de esto, Rebeca? A ver, yo pienso en cuanto a TikTok, como buena consumidora de TikTok que soy, he de decir, es que nos tiene básicamente a todos atrapados. O sea, ha habido mucha gente que ha hecho la morición por hacer trends estúpidos de TikTok, ¿eh? Ujú, Y no va en broma. O sea, sí, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de aplicaciones porque hay de todo. O sea, o sí, un trend muy gracioso, pero te puede venir lo más grande encima. ujú. Y con Y en sí, respecto a vuelvo cuanto a a lo MK contenido. que, y Ultra, toco Bueno, de nuevo el decir, adelante, decir, tema adelante. decir. que toqué al principio, toco de nuevo el tema que toqué al principio, que es depende de la persona y lo que tú te dejes llevar, ¿no? Porque por más estúpido que sea un tren, si tú tienes la capacidad mental de diferenciar entre lo que tú está dentro de tu moral o lo que no, tú deberías ser el que decide si quieres hacer ese tren o no. Em, y, y es una cosa de que nos está enseñando, por lo menos aquí nos está enseñando de que hay muchas cosas que no nos dicen y son mentiras y es nuestra responsabilidad. Hay mucha desinformación, no sé si lo dije bien, aquí en este Ujú, país. Y entonces es nuestra responsabilidad no buscar
y analizar antes de tomar algo para que nos cambie nuestra identidad y nuestra idea. Ujú. Entonces, tocando más o menos el mismo tema que al principio, que es la persona y lo que tú te dejes llevar. Ujú. ¿Qué piensas tú, Ley? Perdón, Rebe, sobre el aspecto general, sobre todo el caso Ah, expuesto. eh, del MK Ultra, básicamente pienso que es, o sea, yo pienso en todas las personas que han tenido que pasar por el MK Ultra, en plan, bueno, las señoras de la noche, los indigentes, bueno, todo lo que comentaste antes, Buñan, y pienso todo lo que tendrán que haber pasado, todo el dolor que han tenido que pasar, más las familias. Y quiero decirte, o sea, lo veo bastante inhumano, una falta de empatía increíble también. Es en plan, pues nos lo llevamos y hacemos de todo con él y nos la suda. Quiero decirte, falta empatía humana, hay bastante. No, y no Es solo lo que más me choca empatía, del caso, que falta algo muy importante también, que es ética. Nada de exactamente. lo que hablamos es ético. De hecho, tanto el caso de la desclasificación del MK Ultra, como otro caso que pasó en Guatemala, que también fue tema de Estados Unidos, como también otras cosas con temas de farmacéuticas, Siempre Estados Unidos metido en Europa. fue lo que puso sobre la mesa el tema de la experimentación humana. ¿Hasta qué punto es ético? ¿Hasta qué punto es moral experimentar con el ser humano? Por eso es que, por ejemplo, cuando está el tema de las vacunas, es tan complicado porque la barrera de la ética está presente. Quizás allí en el proceso de nuestro encarcelamiento en casa fue una barrera que hizo más lenta las cosas, pero si no estuviese ahí estuviesen pasando más cosas como el MK Ultra o como lo que pasó en Guatemala, que no lo quiero mencionar por aquí porque capaz y no. Bueno, pero bueno. Otro Sol, día, otro capítulo. Sol. Yo invité a mi mejor amiga porque a ella le encantan estos temas. De verdad que ella es acuario y ella como acuariana le encantan estos temas. Entonces yo quiero saber tu opinión, Solecito, tanto de esta actualidad como de todo el concepto Mecauta expuesto en el capítulo de hoy. Bueno, la verdad es que el podcast estuvo genial. O sea, saber información importante que obviamente de los experimentos de la CIA y todo esto, hasta ahorita, mira, yo estoy segura, o no sé, sabes, como ya, llámenlo intuición, que si empezaron con los primeros experimentos, así como, sabes, como cuando, por ejemplo, ahorita que tomaste el tema de las vacunas. Las vacunas tú tienes que hacer experimentos diariamente para tú ir creando dosis que sean obviamente adecuadas para combatir un virus, por ejemplo, ¿cierto? Ujú. Entonces, si ese fue el inicio de un experimento, como es el MK Ultra, que es el control mental y todo lo demás, yo siento que eso no fue el inicio de todo. O sea, hay muchos más experimentos que realizaron y que no lo sabemos. Y se van a saber, no sé, porque a lo mejor alguien investigó algo y resulta que encontraron una víctima y van a desclasificar la cuestión y lo van a poner ahí. Pero hay tantas cosas que realmente nosotros no sabemos. Y nos vamos ahorita a la actualidad porque, a ver, el consumo ahorita excesivo, tanto de pantallas, de música, de videos, o sea, tú puedes estar viendo un video de tu artista favorito, muy genial, y de repente puedes ver colores, que son colores que obviamente dan estimulaciones visuales para eso. Pasa también en los conciertos de electrónica, ¿ok? Por ejemplo, las luces verdes. Estas luces verdes están comprobadas que dan daño neuronal, o sea, igualito las siguen usando. ¿Por qué? Porque obviamente la gente está en su mayor nota, muy espectacular y disfruta. Entonces, cuando hablamos de muchos consumos, en este caso, mira, música, televisión, hasta las mismas noticias, puedes tener incluso simbología que no te das cuenta, que es lo que uno siempre llama primado negativo, es decir, te muestro algo, pero tú realmente no te das cuenta y te lo muestro muchas veces hasta que alguien dice, ¿ustedes saben qué significa esto? Y tú, ah, sí, sí, yo sí lo he visto en tal video, por ejemplo. Entonces es muy importante porque sí, sí pienso que, por ejemplo, ahorita los artistas, eh, más que todos los artistas, tú puedes obviamente utilizar, no sé, no vamos a decir no,
pero un artista muy influyente. Y obviamente todas las letras, las conductas, incluso los trends que hagas, muchas personas lo van a imitar. Y no vas a saber por qué. Por ejemplo, los niños, no, porque es que es muy chévere, no sé qué. No lo vas a saber. Entonces, hay ciertos clics que siento que sí están pasando y que no todos nos damos cuenta, sino hasta que tú te sientas a analizar, no, ya va, pero espérate, voy a ver este video. ¿Qué me quiere transmitir este video? Y son muchas cosas. Y pasa con las noticias, y pasa con la música, y pasa con alguna película. O sea, hemos visto películas de lo que ha pasado. Ujú. Por ejemplo, películas de la pandemia, ¿sabes? Bueno, de este tema existe una película. Bueno, una serie, de hecho, que Pandemia, supuestamente tal cual, narra de esta... Existe una serie de Netflix que supuestamente narra, creo que está en Netflix, no lo recuerdo muy bien, pero supuestamente narra todo lo que ocurrió en el MK Ultra. Y, por ejemplo, la serie Stranger Things tiene inspiraciones en lo que ocurrió en el MK Ultra. Claro, enfocado en el tema de los niños. exactamente, sí, pero hablan incluso de un control mental. Obviamente hablan de que la niña tiene poderes telequinéticos, pero obviamente ella fue sometida a muchas cosas. No sé si, bueno, no sé Bueno, si y ustedes la han visto, pero el inicio es que y querían que investigara a los rusos, pues. exactamente, incluso justamente cuando ves que la persona se está saliendo del molde que obviamente le tienes implantado, utilizaban terapia de electroshock. Eso lo hacían. Y utilizaban colores repetitivos, amarillo, rojo, no sé qué, y eran muchas palabras, eran como códigos que tenías que hacerlo, y eso se ve. Ujú. Y no solo muchas otras cosas. Ustedes, bueno, no vamos a hablar del tema, pero saben lo que está ocurriendo ahorita en el país de ley, ¿no? Sí. Al- No. sí, el país de ley con el tema de los que, de unas siglas que se traducen como hielo, ¿no? Ah, Ajá, sí, bueno. sí, sí. Sí, sí, Ustedes saben desafortunadamente. que la última noticia que está hablando mucho sobre, bueno, está abriendo un tema de discusión, es que los niños en Roblox están recreando esas persecuciones, LOL. literalmente con sus vestiditos de autoridades y buscan a uno con un vestidito, digamos, campesino Ujú. y recrean lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Wow. Y lo están Mm. haciendo como un chiste o como un juego. Ahora el debate es, ¿está bien que los niños estén expuestos a eso? Eso es un tema que probablemente A podamos ver, hablar en un episodio número Sí, 2 en de otro esto, momento. En pero otro momento. quiero dejar ese abrebocas porque es la noticia más actual respecto a la influencia que tienen todos los medios de comunicación o todos los medios de intercomunicación o globalización en nuestra psique, en nuestra conducta. Y bueno, mi opinión personal respecto a todo esto, que es un tema bastante interesante, pero sobre todo bastante turbio y es un reflejo bastante oscuro de, del avance científico y el avance incluso médico o de nuestro propio conocimiento. Porque a pesar de que esto es turbio y es horrible, nos dio conocimiento, nos dio a entender de que no somos seres completamente autónomos en cada una de nuestras decisiones, sino que somos capaces de ser influenciados o incluso moldeados. Y, y eso nos coloca en un nuevo pedestal para el pensar cada vez que vayamos a ir a dormir y lo consultemos con la almohada. Y bueno, creo que esto es lo último que yo pudiese decir. No sé si quieres agregar algo, Tao, o vamos dando la despedida. sí, antes de la despedida, me gustaría hacer un paréntesis con algunos temas que se tocaron y referir a uno en específico, y es que no estamos invitando a que la gente deje de usar redes sociales o que la gente deje de consumir contenido que consuma, simplemente los invitamos a que si son padres o personas que por ahí tengan al cuidado una persona que
ya sea menor de edad o de fácil manipulación, utilicen las herramientas que actualmente existen, que no censuren o cancelen directamente el contenido que consumen, sino que lo restrinjan a un nivel más controlable y de una forma más saludable, por decirlo de alguna manera, donde tanto el niño o la persona vulnerable sean y se sientan seguras, tanto al utilizar estas plataformas como al momento de compartirlo, ¿no? Entonces, creo que la base como tal no es la censura general, sino un control medido y formas sanas o saludables de hacerlo. ¿Les parece bien? Sí. Here, here. Estoy Ok. completamente Lo de dice, acuerdo. lo Ujú. dice el señor que se le acaba de meter el espíritu del bigote gracioso y dijo algo de campos de Claro. concentración de niños. Pero bueno, Exacto. sigamos adelante Pero Claro, cuiden sí a es- sus hay que niños. dejar en Cuiden claro, a sus niños. con los De hay que niños, mí. dejar en no. claro que, hay que que como tal es los un niños. podcast que intenta documentar muchos hechos, tomarlos con humor, hacerlo entretenido, y lo que pueda decir dentro o fuera del podcast no va a ser la voz de la razón, evidentemente, ¿no? No nos define. Claro, o sea, para nada se va a ver implicado nadie de lo que está aquí presente por un comentario mío, y si es así, pues es una pena, ¿no? ¿Para qué Pues acepto venir? muchas Pero gracias. bueno, no, mentira. Ahora sí, despidiendo el podcast, muchas gracias a Sol por aceptar la invitación de Lunian al podcast. Espero que te haya gustado, que te hayas sentido cómoda y bienvenida con todo lo que hemos hablado. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que son temas interesantes que, bueno, siempre es bueno de conocer diferentes puntos y debatir. Eso es lo más bonito de cualquier tema, ¿no? Ujú. Me alegro entonces que haya sido así. Gracias a Lunian también por invitarla, aunque me han amenazado con algunos, pero nada más. También gracias a Ouijas por proporcionarnos una Ouija Bluetooth para poder contactar con Rebeca. Y Hablando de eso, ustedes saben que la patente de la Ouija del juego la tiene Mattel. Así que sería gracias a no me Mattel. sorprende. Sí, lo sabía, sí, sí. Gracias a Es Mattel. muy entretenido, rollero. Bueno, te Gracias a voy a Mattel. visitar en mi Dato. forma más fea, Sí. todo fantasma. Una última cosa, antes de irnos, que con mi investigación extracurricular sobre lo de la CIA y el director que se había nombrado antes. Perdón un momento. Ahí está. El primer director, el que aprobó el proyecto de MK Ultra, fue retirado y de hecho falleció antes de que esto se hiciera público. Y posteriormente el otro, el último que quedaba de una fila, ordenó la eliminación de muchos de los documentos que existen o existían del MK Ultra. Dato a tener en cuenta. Bueno, Y sin nada más que agregar, yo... me Exactamente. despido. Muchísimas gracias por haberse Tenga quedado. Recuerden que pueden ver toda la documentación a través de nuestro Instagram y están completamente invitados a compartir el podcast con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que crean que puedan unirse a esta conversación. Esperamos sus comentarios y por mi parte, por Lunian, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao. chao. Chao.